Bienvenidos a la clase de neurología con la doctora Zunilda Vasallo Recio. Mi nombre es Julio Mateo y yo les estaré hablando de enfermedades por alteración de la mielina. Las enfermedades desmielinizantes son un conjunto de enfermedades neurológicas que tienden a afectar a adultos jóvenes. Se caracteriza por una inflamación y destrucción selectiva de la mielina del sistema nervioso central, respetando en general el sistema nervioso periférico, entre las cuales podemos encontrar la esclerosis múltiple, síndrome de Devi o neuromielitis óptica, enfermedad de Valo, enfermedad de Machifara-Bigmani, mielinosis central pontina, encefalomielitis aguda diseminada y la encefalomielitis hemorrágica necrotizante aguda. Para la clase de hoy nos competen la esclerosis múltiple, el síndrome de Devic o neuromielitis óptica y la encefalomielitis aguda diseminada. La esclerosis múltiple o EM se caracteriza por focos diseminados de desmielinización en el encéfalo y en la médula espinal. Sus síntomas más frecuentes incluyen alteraciones oculomotoras, parestesias, debilidad, estabilidad, disfunción urinaria y síntomas cognitivos leves. La esclerosis múltiple constituye la forma más frecuente de enfermedad por alteración de la mielina en el sistema nervioso central. Afecta preferentemente a pacientes entre 20 y 45 años, fundamentalmente mujeres, en el 60% de los casos. Esta consta de variantes, o tiene variantes o formas clínicas, entre las cuales se distinguen 4 formas principales de esclerosis múltiple, como la forma recurrente remitente, RR o en brotes, es la más frecuente en el 85% de los casos. Se considera un brote a un déficit neurológico con una duración mayor a 24 horas. Brotes de disfunción neurológica más o menos reversibles con remisión posterior. Se considera que cada 2 brotes son diferentes si afectan a 2 áreas distintas del sistema nervioso central y con intervalo de más de 30 días. La forma progresiva primaria es edad dependiente y afecta con más frecuencia a pacientes de más edad, aquellos cuya enfermedad comienza durante o tras la quinta década de la vida. La sintomatología progresa desde el comienzo sin brotes ni remisiones. Es la forma que es más difícil diagnóstico y de peor pronóstico. Representa aproximadamente el 10% de las formas evolutivas. Forma progresiva secundaria. Tras un periodo de brotes, estos disminuyen, pero la discapacidad neurológica se sigue acumulando. Es la forma evolutiva más frecuente, aproximadamente un 50%. Y por último, la forma progresiva recurrente, que conlleva un deterioro progresivo desde el comienzo que aparecen brotes. Representa aproximadamente el 5% de las formas evolutivas. Dentro de las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas de la esclerosis múltiple pueden variar mucho según la persona y durante el transcurso de la enfermedad según la ubicación de las fibras nerviosas afectadas. Estas pueden ser, o los síntomas pueden ser musculares, vesicales e intestinales, oculares, sexuales, del habla y la deglución, y cerebrales o neurológicos. Entre los síntomas comunes se incluyen entumecimiento o debilidad de una o más extremidades, que se produce comúnmente de un lado del cuerpo a la vez. Entre otros síntomas evidenciamos parestesia, sensaciones de choque eléctrico que se
producen con ciertos movimientos del cuello, en especial al inclinarlo hacia adelante, lo que se conoce como signo de Hermit. O maniobra de Hermit también se le puede llamar. Falta de coordinación, marcha atáxica, pérdida de la visión parcial o completa, por lo general en un ojo a la vez y a menudo con dolor al mover el ojo. Diplopía prolongada, visión borrosa, nictasmo, vértigo, disfunción eréctil, incontinencia urinaria y fecal, fatiga, disartria, problemas cognitivos y trastornos del ánimo. Acá podemos observar dos cuadros. En uno se enumeran los síntomas más comunes con el porciento de aparición en los distintos casos, como por ejemplo los síntomas sensitivos, que conllevan un 61%, empeoran con dolor, hipoestesia 37%, parestesia 24%, visión borrosa por neuritis óptica 36%, debilidad y síntomas motores 35%, diplopía 15% y ataxia con un 11%. Se consideran factores de mal pronóstico: paciente varón, debut en edad avanzada, enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas, síntomas motores y cerebelosos en el debut, escasa recuperación de un brote, corto intervalo entre los dos primeros brotes y múltiples lesiones en resonancia magnética en el debut. Diagnóstico. Dentro de los criterios diagnósticos de la esclerosis, tenemos que la exploración debe revelar anomalías objetivas del sistema nervioso central. El ataque debe reflejar predominantemente enfermedad de los fascículos largos de la sustancia blanca, que por lo común afecta una vía piramidal, vías cerebelosas, fascículos longitudinal medial, nervio óptico y columnas posteriores. Los datos de exploración o anamnesis deben implicar el ataque de dos o más áreas del sistema nervioso central. Se puede utilizar la imagen por resonancia magnética para corroborar una segunda lesión cuando en la exploración se ha demostrado solo un tipo de anormalidad. La imagen por resonancia magnética confirmatoria debe incluir 4 lesiones que abarquen la sustancia blanca o 3 lesiones si la localización es periventricular. Las lesiones aceptables deben tener más de 3 milímetros de diámetro y en personas mayores de 50 años hay que satisfacer 2 de los criterios siguientes. La lesión debe ser de más de 5 milímetros de diámetro, lesiones junto al cuerpo de los ventrículos laterales y lesiones presentes en la fosa posterior. Se puede utilizar datos de respuestas evocadas para corroborar una segunda lesión que no se identifique en la exploración clínica. El perfil clínico debe consistir en 2 o más episodios separados de empeoramiento de sitios diferentes del sistema nervioso central, con duración mínima cada uno de 24 horas y que ocurran con una diferencia mínima de un mes. La evolución gradual o escalonada de un lapso mínimo de 6 meses, si se acompaña de incremento de la síntesis de IgG o 2 o más bandas oligoclonales. Se puede utilizar imagen por resonancia magnética, corroborar la diseminación en el tiempo. Si se advierte una nueva lesión ponderada en T2 o que se intensifica con gadolinio 3 meses o más después de un síndrome clínico aislado. El estado neurológico del enfermo no puede ser atribuido mejor a otra enfermedad. Categorías diagnósticas. La esclerosis múltiple definida cumple los 5 criterios. Esclerosis múltiple probable
cumple los 5 criterios excepto solo se corrobora una anormalidad objetiva a pesar de 2 episodios sintomáticos. O B, solamente hay un episodio sintomático a pesar de 2 o más anormalidades subjetivas. Riesgo de esclerosis múltiple. Se cumplen los criterios 1, 2, 3 y 5. La persona tiene solamente un episodio sintomático y una anormalidad objetiva. Diagnóstico. El diagnóstico de esclerosis múltiple se da por varios tipos de diagnóstico. Por ejemplo, el diagnóstico de certeza, en el que podemos plantear ya un tratamiento modificador del curso de la enfermedad. La base para el diagnóstico sigue siendo la clínica. El diagnóstico clínico requiere la presencia de los criterios de diseminación temporal, 2 episodios de clínica neurológica compatibles separados por al menos un mes entre uno y otro, diseminación espacial, al menos la afectación de 2 sistemas neurológicos compatibles. Aquí se incluye el nervio óptico, médula, tronco, cerebelo y sustancia blanca cerebral. Exclusión de enfermedades que puedan simular una esclerosis múltiple. El diagnóstico de la esclerosis múltiple se hace por exclusión. Diagnóstico de probabilidad. En este caso no se cumplen criterios de certeza, pero es muy probable que el paciente desarrolle esclerosis múltiple con el tiempo y nos queremos adelantar al tratamiento para mejorar el pronóstico y las secuelas. Es decir, podríamos empezar a tratar. Se requiere para ello un brote clínico compatible. Es necesario un primer brote siempre dentro de el cual se puede incluir afectación del nervio óptico. Complementar con diseminación temporal que se puede dar por segundo brote clínico en otro momento, presencia de bandas oligoclonales si se considera diseminación temporal, pruebas de imagen por resonancia magnética que demuestre placas que captan y no captan medio de contraste. No se tiene en cuenta la radiografía de placas a nivel de nervio óptico. Una nueva resonancia magnética en la que aparecen nuevas placas, diseminación espacial que se puede obtener por un segundo brote clínico a otro nivel. La resonancia magnética con placas en 2 de las siguientes localizaciones: yuxtacorticales, periventriculares, tronco, cerebelo o médula. No se considera nervio óptico. Síndrome radiológico aislado. Paciente que tiene criterios de esclerosis múltiples en resonancia magnética, pero no ha desarrollado ningún brote. En este caso hay que vigilar y no se debe instaurar tratamiento todavía. También tenemos las pruebas complementarias, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo. En el cual aparece una ligera elevación de los linfocitos y las proteínas totales en el 40% de los pacientes, aumento de las gamaglobulinas en el 70%, elevación de IgG en el 80% y bandas oligoclonales en IgG del líquido cefalorraquídeo. Es en algo más del 90%, aunque ninguno de estos datos es patognomónico. Las bandas oligoclonales reflejan la existencia de actividad inmunológica primaria en el sistema nervioso central y pueden aparecer en otras enfermedades que cursen con inflamación del sistema nervioso, como neurolues, SIDA o panencefalitis esclerosante subaguda. Potenciales evocados. La detección de un enlentecimiento de la conducción de alguna vía sensorial sugiere lesión desmielinizante,
aún en ausencia de clínica. Actualmente se emplean casi exclusivamente los visuales. Neuroimagen. La resonancia magnética es la prueba más sensible en esclerosis múltiple. Permite determinar en un solo estudio la diseminación espacial y temporal. La diseminación en espacio se demuestra por la presencia de lesiones en dos o más de los siguientes territorios: periventricular, córtico-yustacortical, infratentorial y medular. La diseminación en tiempo se puede demostrar en dos maneras. Una, presencia en una misma resonancia de lesiones que captan contraste o agudas y lesiones que no captan contraste o crónicas. Dos, hacer una segunda resonancia magnética y que aparezca una nueva lesión no presente en la resonancia magnética previa. Tenemos ejemplos de las lesiones hipointensas. Por acá se pueden ver, próxima a los cuerpos callosos y los ventrículos cerebrales. Y aquí se señala ya en las regiones frontal y parietal. Y esta es a nivel de la médula espinal. Tratamiento. No existe en este momento tratamiento con capacidad para curar la enfermedad. Tratamiento del brote. Los brotes de intensidad suficiente requieren corticoides en altas dosis por vía oral o intravenosa durante 3 a 5 días. De forma estándar, 1 gramo de metilprednisolona. Cuando un paciente con esclerosis múltiple sufre un deterioro brusco, hay que valorar si es un nuevo brote con una nueva actividad de la enfermedad o se trata de un empeoramiento transitorio o pseudobrote. Si un brote es muy grave y no responde a corticoterapia, se puede realizar un tratamiento con plasmaféresis. Tratamiento para modificar el curso de la enfermedad. Los fármacos de primera línea son acetato de glatiramer. Su administración es subcutánea diaria, reduce en un 30% el número de brotes en la forma remitente recurrente. El interferón beta 1A o 1B reduce también en un 30% los brotes en los pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente. Fármacos orales como la teriflunomida con una reducción del número de brotes similar a los anteriores, y el dimetilfumarato que reduce el número de brotes alrededor del 50%. Los criterios para el tratamiento con fármacos de primera línea son: en esclerosis múltiple remitente recurrente con 2 brotes en los últimos 3 años, y en esclerosis múltiple secundaria progresiva con persistencia de brotes y que aún puedan deambular. Tras un brote típico de esclerosis múltiple con datos clínicos radiológicos o de líquido cefalorraquídeo que indiquen alto riesgo de desarrollar esclerosis múltiples. Manejo terapéutico de la esclerosis múltiple. Los fármacos aprobados en la actualidad como tratamiento de segunda línea en la esclerosis múltiple son los siguientes. El natalizumab es muy eficaz. Su principal efecto adverso es el desarrollo de leucoencefalopatía multifocal progresiva. El figolimod, su eficiencia es mayor que el tratamiento con fármacos de primera línea, pero menor que la del natalizumab. Su principal efecto adverso es la producción de bradicardia y bloqueo auriculoventricular. El aletunzumab es eficaz, se suele utilizar en esclerosis múltiple muy agresiva cuando
ha fracasado alguno de los anteriores. El ocrelizumab también es muy eficaz, elimina los linfocitos CD20 y los linfocitos B. Y la cladribrina es eficaz por vía oral, su dosis se calcula por peso, disminuyendo los linfocitos T y B. Los criterios estándar para el tratamiento de segunda línea son: en esclerosis múltiple remitente recurrente que no responda al tratamiento de primera línea, y en casos muy graves que evoluciona rápidamente. Otros fármacos que pueden ser útiles son azatioprina, mitosantrona, metotrexato y ciclofosfamida. En 2018 se aprobó el ocrelizumab para el tratamiento de la esclerosis múltiple progresiva, primaria progresiva sin brotes. En 2021 se ha aprobado el sipominodot, inhibidor de la esfingosina 1-fosfato, como primer fármaco oral para el tratamiento de la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Acá tenemos un cuadro, un esquema de la esclerosis múltiple remitente recurrente, en la que si hay síntomas neurológicos agudos, con brotes, se trata con corticoides vía oral, y si hay sintomatología neurológica, pero es un pseudo brote, es decir, no es un nuevo brote, es parte del primer brote de la enfermedad, pues no se trata. Y el tratamiento de base para brotes frecuentes, el interferón y el acetato de glantriamir. Si es de buena respuesta, se continúa con el tratamiento, y si hay intolerancia o no respuesta, se cambia el tratamiento. Y en los brotes espontáneos se mantiene el paciente en observación. Aquí tenemos un cuadro de tratamiento sintomático de las secuelas. En la espasticidad tratamos con baclofeno y benzodiazepinas, la fatiga con amantadina y modafinilo, síntomas paroxísticos, dolor, distonía y temblor con carbamazepina y gabapentina, disfunción eréctil con sildenafilo o sildenafil, como se le conoce comúnmente, hiperreflexia vesical, urgencia miccional e incontinencia, anticolinérgicos como la oxibutina o el tolterodina, atonia vesical o retención, colinomiméticos como el betanecol, y la depresión con inhibidores de la recaptación de serotonina. La neuromielitis óptica o NMO, también conocida como síndrome de Devic, es una enfermedad desmielinizante, autoinmune e inflamatoria crónica del sistema nervioso central, caracterizada por afectar severamente la médula espinal y a los nervios ópticos de forma monofásica o en brotes y remisiones, siendo una causa de discapacidad en jóvenes y adultos en relación de 1 a 3. La primera descripción fue realizada por Sir Clifford Allbutt en 1870, pero Eugene Devic y Fernand Gault fueron quienes en 1894 caracterizaron tanto la clínica como los procesos patológicos de esta entidad, cuando publicaron los casos de 17 pacientes con asociación de neuritis óptica y mielitis transversa aguda en forma simultánea o separadas por escaso tiempo.
Durante años esta afección ha sido clasificada como variante óptico-espinal asiática de la esclerosis múltiple. Sin embargo, actualmente existen varias características clínicas de laboratorio, neuroimagen y de anatomía patológica que la distinguen de esclerosis múltiple, principalmente la presencia de un autoanticuerpo específico en sangre llamado IgG-NMO o anticuerpo de la neuromielitis óptica, o el anti-AQP4, que se une a los canales de agua diseminados del sistema nervioso central llamado aquosporina 4 en los pies de los astrocitos y tiene un papel fundamental en la patogenia de la enfermedad. Epidemiología. La neuromielitis óptica ha sido publicada en todos los continentes y razas. La prevalencia estimada es de 0.3 a 4.4 por cada 100.000 habitantes. Asimismo, es una causa de enfermedad desmielinizante relativamente común en poblaciones no blancas. Por ejemplo, los afrobrasileños presentan una incidencia de un 15%, en japoneses de un 20 a un 30%, al oeste de la India 27%, asiáticos del este como China 36%, Singapur 48% e India con un 10 a un 23%. Del total de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central con menor prevalencia en pacientes caucásicos, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y Europa, llegando a un 1.5 a 2%. Cabe aclarar que en Asia y Latinoamérica su prevalencia sería mayor. Datos argentinos señalan que un 7.5% de enfermedades desmielinizantes. La edad media de inicio es de 39 años, puede presentarse en poblaciones pediátricas y en ancianos, y es 9 veces más frecuente en mujeres que en hombres. En el 2004 se descubre la presencia de una inmunoglobulina G específica, cuyo blanco es la AQP4 o aquosporina 4, dando lugar a la noción de que la neuromielitis óptica constituía una enfermedad, una entidad completamente distinta a la esclerosis múltiple. La aquosporina son proteínas transmembrana con amplia representación en todo el organismo. Se conocen 13 tipos, las cuales se dividen en aquosporina ortodoxas, que solo son permeables al agua, y aquagliceroporinas, permeables al agua, la urea y el glicerol. La aquosporina la aquosporina 4 específicamente se halla en máximas concentraciones en el sistema nervioso central, donde se ha determinado su presencia en la corteza cerebral, cerebelosa y porción posterior del nervio óptico, y en las células de Müller de la retina, en el epéndimo, hipocampo y la médula espinal, y en concentraciones similares en la médula renal. Asimismo, diversos estudios demostraron su presencia en otros tejidos del cuerpo. De ahí que su afectación se manifiesta en estas partes del cuerpo. Manifestaciones clínicas. Esta enfermedad se presenta clínicamente con neuritis óptica y mielitis transversa aguda o MTA en forma polifásica, o sea, de recaída en el 60% de los casos al año y en el 90% a los 3 años, siendo menos frecuente el curso monofásico. Estos hallazgos, junto con exámenes complementarios por resonancia magnética y el anticuerpo anti-AQP4, son la base de los criterios diagnósticos para la neuromielitis óptica. Generalmente, la neuritis óptica precede a la MTA en meses o años. Sin embargo, cuando el curso es
monofásico típicamente están separados solo por días y es más frecuente en jóvenes. La neuritis óptica se caracteriza por pérdida de la agudeza visual, dolor a la movilización ocular y discromatopsia en uno o en ambos ojos. Generalmente es unilateral y luego rápidamente se afecta el contralateral. El campo visual revela escotoma central y el fondo de ojo puede ser normal o patológico, con edema, atrofia o papila pálida. La ceguera ocurre en el 60% de las formas recurrentes y en el 22% de las monofásicas. La mielitis transversa aguda se presenta con para o tetraplegia, nivel sensitivo y alteración de los esfínteres. El dolor radicular, los espasmos tónicos paroxísticos y el signo de Hermit se dan en el 33% de la forma recurrente. Los segmentos cervicales y dorsales altos son los más frecuentemente afectados. El hipo y las náuseas persistentes e intratables se pueden presentar del 17 al 43% y la afectación respiratoria puede generar paro y muerte por extensión del tronco del encéfalo en un tercio de los pacientes. La consecuencia clínica de la recaída de la neuromielitis óptica en más del 50% se debe a una agudeza visual menor al 20/200 y a paraplegia que generan secuelas severas. Espectro de la neuromielitis óptica. El descubrimiento de los anticuerpos IgG-NMO ayudó a definir el espectro clínico, formas limitadas de neuromielitis óptica relacionado a la enfermedad. Asimismo, dichos anticuerpos se detectan en un alto porcentaje de los pacientes con un primer evento inicio de la enfermedad de la neuromielitis óptica. Es por esto que ante un primer ataque de mielitis transversa longitudinal extensa y o neuritis óptica con IgG-NMO positivo, existe un riesgo elevado de recurrencia, vale decir, de conversión a neuromielitis óptica definida. Estos conceptos fueron estudiados por un grupo de la Clínica Mayo en un estudio prospectivo de pacientes con primer evento, síndrome clínico aislado, de mielitis transversa longitudinal extensa o neuritis óptica durante el seguimiento en un año. El 20% de los pacientes con neuritis óptica recurrente son IgG-NMO seropositivos y dichos pacientes tienen un 50% de riesgo de desarrollar mielitis transversa y resultados desfavorables a nivel visual. En este estudio de cohorte, en un estudio de cohorte japonés, se encontró que el 58% de los pacientes con esclerosis múltiple óptico-espinal fueron seropositivos en comparación con 0% de las esclerosis múltiples típicas. Por lo tanto, la positividad para anticuerpos de la neuromielitis óptica es aproximadamente de un 50% en pacientes con recidiva de LETM y en un 25% de pacientes con neuritis óptica simultánea o recurrente con resonancia magnética de encéfalo normal, incluyendo los nervios ópticos. Dentro del espectro de la neuromielitis óptica se encuentra la asociación con enfermedades autoinmunes no organoespecíficas y organoespecíficas. Estudios recientes demostraron que los pacientes con lupus eritematoso sistémico
o síndrome de Sjögren, clínicamente definido, carecen de seropositividad para IgG-NMO, así como también de síntomas clínicos del espectro de la neuromielitis óptica. Por lo tanto, la asociación de neuromielitis óptica seropositiva con enfermedades autoinmunes representa una coexistencia de dos enfermedades autoinmunes más que una complicación vasculítica secundaria de la enfermedad sistémica autoinmune. Diagnóstico. Como ya hemos mencionado, el diagnóstico principal de imágenes se hace por resonancia magnética. También el estudio del líquido cefalorraquídeo durante un episodio agudo puede mostrar pleocitosis con predominio de polimorfonucleares, es decir, neutrófilos y eosinófilos, de 50 a 1000 células por milímetro cúbico, lo que diferencia de la esclerosis múltiple, donde la pleocitosis raramente excede 50 células por milímetro cúbico. Otros métodos complementarios: actualmente se reconoce una fuerte asociación de la neuromielitis óptica con enfermedades autoinmunitarias, con una alta asociación de anticuerpos antinucleares. El estudio de los potenciales evocados visuales es ampliamente utilizado para demostrar afectación del nervio óptico. Además, la identificación de los patrones de los potenciales evocados visuales en pacientes con neuromielitis óptica podría ayudar a diferenciar esta enfermedad de la esclerosis múltiple. Tratamiento. El tratamiento de la neuromielitis óptica comprende dos instancias: el tratamiento agudo de los brotes y el tratamiento inmunosupresor destinado a reducir la frecuencia de los brotes y la progresión de la discapacidad. No se dispone de ensayos controlados aleatorizados que evalúen el tratamiento de los brotes de la neuromielitis óptica. Como tratamiento agudo, la intervención inicial más difundida es la administración de metilprednisolona intravenosa en dosis de 1 gramo por día de 3 a 5 días. Esta indicación surge de la experiencia empírica y de la evidencia de la respuesta observada en mielitis asociadas a esclerosis múltiple. En aquellos casos en que no se le observa mejoría clínica significativa con esta intervención, la plasmaféresis puede ser ofrecida. La evidencia para esta conducta surge del estudio en el que dos pacientes con mielitis asociada a neuromielitis óptica recibieron plasmaféresis por demostrar mejoría con un curso estándar de metilprednisolona intravenosa, y tras la plasmaféresis demostraron mejoría significativa. La eficacia de la gammaglobulina intravenosa en la neuromielitis óptica no ha sido demostrada. Un estudio controlado por placebo diseñado para evaluar la eficiencia de la gammaglobulina intravenosa en pacientes con déficit visual reciente debido a neuritis óptica asociada a neuromielitis óptica no demostró beneficio. Encefalomielitis aguda diseminada. La encefalomielitis aguda diseminada, o EMAD por sus siglas en inglés, también conocida como encefalomielitis postinfecciosa, es un trastorno inflamatorio desmielinizante inmunomediado del sistema nervioso central, predominantemente pediátrico. Se caracteriza por la asociación de encefalopatía aguda y múltiples déficits neurológicos, habitualmente tras un proceso infeccioso, que no siempre será evidente, o tras una vacuna. Afecta a la sustancia blanca del encéfalo, pudiendo comprometer también a los ganglios basales, sustancia gris cortical y médula ósea. Generalmente presenta un curso monofásico,
aunque se ha descrito algunas formas de presentación con recaídas, lo que plantea un difícil diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple. Epidemiología. La incidencia de EMAD en pediatría se encuentra entre un 0.4 a un 0.9 por cada 1000 niños por año. El desarrollo de la resonancia magnética ha permitido una mejor identificación de la entidad en pacientes en los que habitualmente se establecía el diagnóstico de meningoencefalitis. La EMAD puede ocurrir a cualquier edad, es más frecuente en niños que en adultos, con una edad promedio de entre 5 y 8 años. En diversos estudios se ha reportado una mayor frecuencia en el sexo masculino, a diferencia del predominio femenino de otros procesos desmielinizantes. Se ha registrado una mayor distribución estacional en los meses de invierno y primavera, lo que podría suponer la presencia de algún agente infeccioso causante más prevalente en estas fechas. Patogénesis. La patogénesis de la encefalomielitis aguda diseminada es desconocida. Se presume un trastorno autoinmune del sistema nervioso central causado por un estímulo ambiental en individuos genéticamente susceptibles, produciendo una desmielinización del sistema nervioso central con relativa preservación de los axones. El mecanismo propuesto se basa en autoantígenos contra la mielina, como la proteína básica de la mielina y la proteína de los oligodendrocitos, que comparten determinantes antigénicos con los patógenos infectantes. Histológicamente se observa un patrón con un infiltrado perivenular de las células T y macrófagos asociados a fragmentación de la mielina de severidad variable. Etiología. La encefalomielitis aguda diseminada es un trastorno monofásico iniciado entre unos días y 4 semanas, después de un estímulo antigénico, habitualmente una vacunación o un proceso infeccioso. La forma más frecuente es la postinfecciosa, tras cuadros inespecíficos de las vías aéreas superiores. Dentro del cuadro postinfeccioso, los agentes más frecuentes son la influenza, enterovirus, coronavirus, sarampión, paperas, rubeola, varicela, el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes tipo 1, hepatitis y virus de inmunodeficiencia humana. También se han descrito, aunque de forma menos frecuente, infecciones bacterianas por Mycoplasma pseudomoniae, Borrelia burgdorferi, Leptospira y Streptococo beta hemolítico. En el cuadro postvacunal, las más descritas en las diferentes series incluyen hepatitis B, pertusis, difteria, sarampión, parotiditis, rubeola, neumococo, varicela, influenza, encefalitis japonesa tipo B y polio, aunque ninguna de ellas ha podido ser comprobada. La encefalomielitis aguda diseminada se relaciona etiológicamente con otras patologías inflamatorias inmunitarias, como el síndrome de Guillain-Barré y la mielitis transversa. Manifestaciones clínicas. La clínica predominante en un cuadro encefalopático de rápida instauración que puede ir acompañado de diversos trastornos neurológicos. Inicialmente suele existir una fase prodrómica inespecífica en la que los síntomas más frecuentes son fiebre, cefalea, vómitos y meningismo. Esta fase prodrómica puede durar entre unas horas a varios días. Los síntomas neurológicos
dependerán del área del sistema nervioso central afectada. Podemos encontrar diversos déficits multifocales, siendo los más frecuentes síntomas motores y alteración de la marcha. La severidad de este cuadro es muy variable. Encontraremos desde cuadros sutiles en los que solo aparecerá debilidad, irritabilidad, cefalea, hasta un cuadro de rápida progresión que puede llevar a un fallo respiratorio o a un compromiso del nivel de conciencia, siendo estos últimos mucho menos frecuentes, que van desde un 11 a un 16% de los casos. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la sintomatología y en la presencia de hallazgos indicativos de desmielinización del sistema nervioso central, en estudios de neuroimagen, en ausencia de infección directa del sistema nervioso central u otra causa que los justifique. No existe un marcador específico o un test de confirmación de esta enfermedad. La encefalomielitis aguda diseminada debe ser sospechada en un niño que desarrolla una alteración neurológica con encefalopatía, sobre todo si ocurre 1 o 2 semanas tras una inyección de una vacuna o una infección viral. El diagnóstico también se lleva a cabo por resonancia magnética. La neuroimagen es fundamental tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, ya que las lesiones aparecen en el 100% de los casos. Las características de las lesiones observadas en resonancia magnética resultan fundamentales para seguir el diagnóstico de EMAD. Estas lesiones se identifican con mayor precisión en secuencia de T2 y FLAIR. Habitualmente no captan contraste. Se encuentran lesiones múltiples asimétricas de gran tamaño y que comprometen la sustancia blanca central subcortical, tanto hemisférica como del cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal. Puede aparecer afectación de sustancia gris profunda y ganglios basales y tálamo con un patrón simétrico. También se puede observar afectación de la sustancia blanca periventricular y del cuerpo calloso, aunque son menos características de la enfermedad. Dentro de los estudios tenemos el electroencefalograma, que se puede observar alteración de la línea de base con una lentificación global del trazado. En el líquido cefalorraquídeo puede ser normal, aunque es común encontrar pleocitosis de predominio mononuclear junto con hiperproteinorraquia. En algunos pacientes se puede encontrar bandas oligoclonales que normalmente se negativizan con el tiempo. La hematimetría o hemograma se puede apreciar leucocitosis en ocasiones muy elevadas sin evidencia clínica de infección activa. Existen unos criterios diagnósticos de la encefalomielitis aguda diseminada en niños que han sido propuestos por The International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group. El criterio mayor es un ataque agudo de enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central con evolución aguda o subaguda, encefalopatía y clínica neurológica polisintomática, donde la encefalopatía es el criterio esencial. Tratamiento. Ante una sospecha inicial de encefalomielitis aguda diseminada, se instaurará tratamiento profiláctico con aciclovir endovenoso en dosis de 60 miligramos por kilogramo por día, a la espera de los resultados de la PCR de virus. Los corticoides. Una vez llegado el diagnóstico de EMAD, la terapia más utilizada como primera línea es el tratamiento corticoide en altas dosis. Se utilizan pulsos de
metilprednisona, metilprednisolona endovenosa en dosis de 30 miligramos por kilogramo por día hasta una dosis máxima de 1 gramo por día durante 3 a 5 días, seguidos de un esquema oral de suspensión comenzando con 2 miligramos por kilogramo por día durante 4 a 6 semanas. La gammaglobulina como tratamiento de segunda línea, si no hay respuesta a corticoides, se utiliza gammaglobulina endovenosa con una pauta de 400 miligramos por kilogramo por día durante 5 días. Y de última instancia, la plasmaféresis. El uso de recambio plasmático se reserva para formas muy severas y con mala respuesta, ya que se tienen pocos estudios publicados con referencia a ella. Se realizan en pautas con un promedio de 7 recambios plasmáticos a lo largo de un periodo de 14 días. Es cuanto de mi parte. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.